social. É catedrática da Universidade Complutense de Madrid, profesora de Arteterapia e Educación Artística na Facultade de Educación na mesma universidade, vicepresidenta de CARTE, European Consortium of Art Therapies Education, directora do Grupo de Investigación e Aplicación de Arte e a Inclusión Social, directora da revista científica Scopus, Papeles de Arte, Terapia e Educación Artística para a Inclusión Social, coordinadora do proxecto iberoamericano As Mulleres Cambian os Museos, de Igualdade a Equidade, investigadora principal do proxecto europeo Power, Exploring Gender Through Art, coordinadora do convenio con Save the Children para a axuda á infancia vulnerada a través da arte. Foi fundadora e coordinadora do Máster en Arteterapia e Educación Artística para a Inclusión Social, dos estudios do doutoramento en Arte e Inclusión Social, directora do Instituto de Investigacións Feministas, impulsora do Máster en Estudios Feministas na UCM, directora do Programa Internacional de Escola Complutense Latinoamericana, membro do colectivo En Pie de Paz e socia fundadora da sección española de WILP, Women International League for Peace and Freedom. Dirixiu varias teses sobre educación artística, arteterapia e arte e inclusión social, e dirixiu tamén varios proxectos europeos sobre arte, inclusión e xénero. Investigadora principal de proxectos de I+D e realizou traballos para diferentes administracións sobre arte, igualdade de xénero, museos, inclusión e arteterapia. Entre as súas publicacións destacan Para que el arte, reflexiones sobre el arte y la educación en tiempos de crisis, Arteterapia, Aletheia, dar forma al dolor, Pintando el mundo, Diccionario de pintoras españolas y latinoamericanas, Mulier me fecit, Arte y educación desde el feminismo, Imagen, memoria e identidad, y actualmente prepara unha edición editorial Routledge sobre arteterapia. E sin máis, xa lle dou entrada. Moitas grazas, para min é un honor voltar á miña terra, eu son de Vigo, pero vou tornar ao castelán porque non estou moi acostumbrada a falar a miña lingua, pero moitas gracias. Bueno, voy a ser breve, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a Abamat por haberme invitado a participar en estas jornadas. Voy a compartir la pantalla y como tenemos media hora, se me ocurría que lo más interesante o lo que más le podía interesar a ustedes o a vosotros era parte de los proyectos que yo he hecho en relación con Mujeres y Memoria. Y como tiendo a extenderme mucho y quiero dejarle mi parte amarga como debe ser, se me ocurría empezar con dos ejemplos de dos proyectos que hicimos. Uno, Madrid Ciudad de las Mujeres, que luego explicaré en qué consistió, y otro, una de las videocartas que hemos hecho. Justamente hemos terminado la semana pasada dentro del proyecto Las Mujeres Cambian los Museos. El trabajo de la bandera fue durante siglos uno de los oficios más penosos que las mujeres madrileñas realizaban. Después de ir a buscar las ropas a las casas particulares, pero también a los conventos u hospitales, había que trasladarlas a los lavaderos situados en la cuenca de Manzanares, en grandes sacos. Allí pasaban largas jornadas completamente empapadas, arrodilladas en unos bancos colocados en el cauce y expuestas a las inclemencias del tiempo en invierno. Los sabañones y las enfermedades respiratorias no les impedían manejar las empapadas ropas, sábanas y toallas, prendas que eran enjabonadas con sosa o potasa, golpeadas y cepilladas, escurridas y tendidas, en un pesado trabajo mecánico. Este trabajo femenino fue clave para las economías de subsistencia de la época. Tanto es así que el Ayuntamiento de Madrid reservaba en el siglo XVIII una parte importante de las bancas de lavado a las familias pobres. Aunque eran pueblos limítrofes madrileños, como Hortaleza, los principales encargados de limpiar los trapos de la corte. A mediados del siglo XVIII, estas bancas madrileñas pasaron a ser privadas, alquiladas por años a unos pocos hombres de negocios, y para acceder a ellas, las lavanderas debían de pagar. En esta parte del río,
se situaban en 1750 unas 1.142 bancas de lavado, lo que da una imagen de la concentración de trabajadoras en este lugar. Los lavaderos eran unas pequeñas construcciones de caña y pértigas para tender la ropa, que fueron creciendo hasta albergar a un gran número de trabajadoras, a las que el arrendatario vendía también los jabones. La miseria del trabajo de la bandera estaba oculto por la animación y colorido del lugar que llama la atención a todos los viajeros, especialmente los románticos. El barón Davillier describe en 1860 a las lavanderas como náyades del Manzanares y robustas hijas de Galicia, llevando un enorme paquete de ropa blanca en desequilibrio sobre la cabeza y otro bajo cada brazo. A ese pintoresquismo se le imponía la realidad de estas trabajadoras, que se encargaban también de sus familias. En los lavaderos del Manzanares destacaba la presencia de niños, los hijos de las trabajadoras, para los que María Victoria, mujer de Amadeo de Saboya, ordena construir la Casa Asilo de Lavanderas en 1871. Esta institución, situada en la Puerta de San Vicente, tenía capacidad para albergar a unos 400 niños, además de camas para las lavanderas enfermas. Con la canalización del agua del canal de Isabel II a finales del siglo XIX, el lavado de ropas se transforma completamente, ya que las prendas se pasan a lavar en el hogar o en lavaderos cerrados. Con ello se terminaba un duro trabajo que, junto al servicio doméstico, significaba una de las pocas salidas laborales femeninas en un país escasamente industrializado, y da prueba de la presencia incansable de las mujeres en el trabajo, en este caso relacionado con la limpieza y la salubridad. Bueno, el otro... Lectis. Hola, me llamo Lectis y esta es la historia de una... Pero no sé cómo se llama. ¿Sí? Y el siguiente, y luego ya paso a... bueno, si da tiempo pongo más. y el siguiente, que es del otro proyecto, es Las mujeres cambian los museos, de la memoria de los objetos a la memoria de las mujeres. Y este es un proyecto que estamos haciendo ahora. Estimadas compañeras del Museo Afro Brasil de Sao Paulo, sé que estos objetos que os muestro no resultan desconocidos. Aunque para muchos hoy solo parezcan brazaletes, nosotras sabemos que estas piezas están teñidas de dolor y sufrimiento, y ambos museos conocemos su causa. Usadas como una forma de dinero en África Occidental, las manillas fueron utilizadas por los europeos en el comercio de esclavos y esclavas, quienes, arrancados de sus pueblos y apiñados en barcos, eran conducidos de África a América hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Cuánto costaba una esclava? ¿Cuánto un esclavo? Unas 8 o 10 manillas. Una vida humana. Aprovechando el uso que tenían las manillas como instrumento de pago, empezaron a fabricarse en Europa en ciudades como Birmingham, Bristol, no existieron antes, para llevarlas como lastre en los barcos negreros y comerciar con una vida. Fue una larga lucha, muy parecida a la reivindicación de las mujeres como ciudadanas. Ambas demandas consistían en devolver la humanidad de las personas
más allá de su sexo o del color de su piel. Por eso, no os extrañe que tantas mujeres formaran parte de la sociedad abolicionista española. Concepción Arenal fue una de ellas. En 1866 ganó el primer premio de poesía con el poema La esclavitud de los negros. Horrible esclavitud, en tu presencia, ¿qué mano generosa suscribir quiere la sentencia odiosa que entrega la codicia a la inocencia? ¿Quién pone tu dogal, tu marca imprime? ¿Quién en cólera justa no se inflama? ¿Quién, angustiado el corazón, no gime y a Dios y al mundo en su socorro llama? Esclavitud, ¿cómo este horrible nombre que es opresión, iniquidades, llanto, fuerza brutal, depravación, espanto, puede el hombre escuchar? ¿Qué digo el hombre? 20 años después, la esclavitud fue abolida y con ello terminó el largo proceso de un colectivo que había sufrido una de las más grandes injusticias que ha cometido la humanidad a lo largo de su historia. Y Concepción Arenal, una de sus más fervientes activistas, fue testigo de ello. No pudo, sin embargo, ver terminado el también larguísimo proceso de liberación de las mujeres, al que contribuyó decisivamente. En cierta ocasión dijo: ¿por qué obrar si soy una voz que nadie escucha? Desde este museo os enviamos su voz, que es hoy la nuestra, una voz inquebrantable hacia la igualdad, la fraternidad y el mutuo respeto. Bueno, pues con estos dos ejemplos de los dos proyectos quería un poco enlazar con lo que venía, con lo que en breve quería comentarles o comentaros esta tarde, ¿no? Porque, de algún lado, cómo todas estas investigaciones en las que trabajamos desde de la investigación a la acción, es decir, nuestro equipo de trabajo trabajamos desde un poco la deconstrucción, ¿no? de lo que es un museo a lo que puede llegar a ser un museo, o para lo que podemos trabajar de lo que puede llegar a ser, ¿no? Y de alguna manera yo creo que estamos en una crisis de legitimación de los museos. Los museos creo que tienen que repensarse desde ese siglo XIX desde el que han llegado o en el que se han basado, pero que pueden ser unos espacios de legitimación, etcétera. Es decir, por una parte, el museo es un productor de verdad. Todos los museos tienen discursos científicos, artísticos, estéticos, históricos sobre lo humano, tienen una voluntad taxonómica de organizar lo que es una verdad y nacieron con el concepto de Estado-Nación que lo funda, con lo cual, por un lado, tenemos que trabajar una deconstrucción de lo que es esa verdad, de lo que es esos discursos científicos, históricos, filosóficos, etcétera, y qué muestran y qué ocultan, qué muestran o qué no dicen, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy interesante ver desde los dos órdenes que trabajan, que son, por un lado, los objetos que preservan y valoran. Yo siempre digo que los museos son contenedores de memoria, y son contenedores de memoria de lo valioso. Cuando una niña entra a un museo, lo que encuentra es que todo lo que ha sido hecho por las mujeres no está, con lo cual lo que recibe es, bueno, que lo que hacen las mujeres es contingente, mientras que un niño de clase media, blanco, cuando entra en un museo,
lo que ve es una sobrerepresentación de las cosas de los blancos propietaristas de clase media occidental, es decir, encuentra una necesariedad excesiva frente a una infrarrepresentación de todos los colectivos, pero a la vez que preservar y valorar esos objetos también forma comunidad y forma identidad. De hecho, por eso nacen en el concepto de Estado y nación, y aparece un vínculo clarísimo entre la memoria colectiva, la identidad ciudadana ligada absolutamente al museo, que organiza la realidad y organiza la mirada. Cómo debemos mirar, qué debemos mirar y en qué nos tenemos que centrar. Y dentro de ello me parece fundamental ese concepto de identidad. El museo construye una identidad a la vez que construye una alteridad, es decir, construye lo que es y lo que no es, ¿no? La cultura versus barbarie, el arte versus folclore, la civilización versus salvajismo, la ciencia versus creencias, el canon frente a gustos particulares, la verdad frente a la opinión y la historia frente al relato. Margarita Moreno, del Museo Arqueológico Nacional, que hizo toda la reorganización desde el punto de vista de género de la parte griega, viene en el primer texto, cuando entras a la parte de Grecia, la frase de Diógenes Laercio que dice: doy gracias a la divinidad porque soy hombre y no mujer, porque soy griego y no extranjero, porque soy humano y no animal. Es decir, cómo la identidad se construye frente a lo que no eres. Y el museo de alguna manera muestra a la vez que hace diferenciarse frente a lo otro o frente a los otros, ¿no? Y en ese sentido, a la vez que construye, también construye o perpetúa, no sé cómo poner esto, para que se vea. Es partícipe de la construcción de la violencia simbólica. Si pensamos en Johann Galtung, el teórico de la paz, yo vengo de tradición pacifista, él subyace esa legitimación a través del famoso triángulo de la violencia, que la violencia directa se sustenta en la violencia estructural, que es la pobreza y es la violencia económica, y en la violencia simbólica, que es la cultura, es decir, en la medida en la que nosotros legitimamos determinadas actitudes porque organizamos una política de la mirada, que diría Jacques Rancière, que muestra y oculta a la vez y legitima o deslegitima determinados colectivos, etcétera, lo que hace es apoyar una violencia simbólica que lo que hace es legitimar también una violencia directa. En todos nuestros proyectos hemos trabajado fundamentalmente sobre 3 claves, es decir, hasta aquí la deconstrucción y la crítica, y a partir de aquí las claves que nosotras hemos trabajado en nuestro equipo con las metodologías feministas y decoloniales. Uno, el conocimiento situado de Donna Haraway, que probablemente conozcáis, es decir, ningún conocimiento es neutro, sino que está atravesado por nuestro cuerpo, por nuestra biografía, por nuestras ideologías, etcétera, y no hay mayor objetividad que definir nuestra propia subjetividad. Trabajar con lo que Sandra Harding vendría a llamar, le ha llamado privilegio epistémico, pero a mí me gusta más ventaja que privilegio, porque es un poco raro, y que es de alguna manera como determinados colectivos alejados del poder en muchos casos tienen una mirada mucho más crítica e interesante, que además pone en jaque verdades que se habían dicho desde la hegemonía cultural. Que si me da tiempo lo explico, pero tengo miedo, no quiero cogerle sitio a Marga. Y por otro lado, trabajar desde la experiencia de las mujeres, es decir, los colectivos que hemos sido subalterizados, lo que hay es que dejarnos hablar, no hablar por nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, trabajar con las experiencias de las mujeres, y por ello es importante la memoria, y dejar que esas memorias hablen por sí solas, ¿no? Y hablen por sí mismas, y no en lugar de ellas, ¿no? Y lo decimos en femenino porque obviamente las experiencias de las mujeres pues son muy diversas y también están atravesadas por la raza, la clase, etcétera, el origen y demás. En ese sentido, creemos que en la accesibilidad, de la cual se ha venido hablando muchísimo en los últimos años, no solamente tiene que ver con la accesibilidad física, sino que tiene que ver con la accesibilidad como inclusión social y cultural, pensar el museo como lugar de encuentro, es decir, pasar del museo como discurso autorizado al museo como foro,
concebir el museo como lugar de tensión y debate, como pueden ser estas manillas que nosotros tratamos de trabajar en el Museo Arqueológico, y promover el museo como espacio social y cultural de intercambio. Ya voy fatal de tiempo, ¿no? Y en ese sentido promover esa justicia cultural y simbólica a través de la redistribución, es decir, quiénes son los que ocupan el poder en determinadas las instituciones museográficas, no la responsabilidad, que ya sabemos que la mayoría son mujeres, sino el poder. Quiénes forman parte de los patronatos, cuántas exposiciones se hacen, etcétera, y la representación y el reconocimiento, las 3 R's que diría Nancy Fraser, que para nosotros ha sido una de las teóricas a través de las cuales hemos hecho este trabajo, ¿no? Y en ese sentido el museo puede ser un lugar de exclusión, pero podemos convertirlo justamente en un lugar que, precisamente porque es respetado, puede ser un espacio que pueda combatir el estigma social de colectivos que no son reconocidos, y en ese sentido puede ser un espacio que se pueda convertir en un espacio de reflexión, en un espacio de conocimiento y en un espacio de trascendencia y un espacio de cambio. Voy rápidamente con el proyecto de Madrid Ciudad de las Mujeres, un subproyecto de un proyecto europeo en el que trabajábamos con la geografía feminista. Tú me dices cuando... y entonces lo que hicimos fue trabajar con las mujeres de hoy, pero no podíamos trabajar con las mujeres de hoy si no trabajamos con las mujeres de antes. Y entonces digamos que un trabajo dio lugar al otro. Trabajamos con la geografía feminista y también con la geografía emocional, que significaban los espacios de la ciudad para las mujeres. Podrían ser, entonces le llamamos cartografías político-emocionales, en los cuales pedíamos a mujeres de distintos grupos bueno, que nos contaran cómo vivían la propia ciudad, y que eso pudiera servir a las administraciones locales para ver cómo hay determinados espacios que expulsan a las mujeres y otros que, sin embargo, son interesantes. Y a partir de ahí trabajamos esos espacios a la manera de Susan Lacey en los años 70, que hizo toda una cartografía de las violaciones que se habían dado en la ciudad de Nueva York. Entonces, bueno, trabajamos con muchos grupos, con mujeres que ejercen la prostitución en la calle, con mujeres que habían vivido situación de calle, con distintos colectivos, e hicimos un mapa que tenéis aquí, que podéis entrar, en la que las mujeres hablaban con los distintos puntos, los espacios de miedo, los espacios de violencia, pero también los espacios de alegría, etcétera. Y paralelamente hicimos el trabajo del cual habéis visto un vídeo, en el que hicimos una especie de itinerario que al final, bueno, nos volvimos medio locos, hicimos una aplicación en el móvil, que nos dieron un premio además, estamos muy contentas, que es este premio, que es esta aplicación en la que puedes caminar por Madrid y te van saltando pues, historias como las de las lavanderas o muchas otras, ¿no? Todas estas las tenéis. Como nosotros trabajamos en la Facultad de Educación y tenemos mucha querencia educativa, lo convertimos también en vídeos como el que habéis visto. Entonces hemos hecho 34 vídeos, 17 en castellano y en inglés. Entonces están las mujeres en la ciencia, el papel de las mujeres en la educación, las mujeres en la cárcel de ventas, etcétera. Bueno, están todos aquí y son interesantes, sobre todo porque nosotros lo que hicimos fue recoger el trabajo de muchas asociaciones que ya habían trabajado, por ejemplo, la Asociación de las Mujeres de la Cárcel de Ventas, que fueron las que nos cedieron las imágenes. O sea, lo que hicimos fue sobre todo un trabajo de divulgación en el que cogimos muchísimas tesis que estaban en las universidades metidas en un cajón, y lo que hicimos fue darle como un aspecto más divulgativo que podía funcionar, o nos pusimos en contacto directamente, por ejemplo, para hacer la de las tabacaleras, con la asociación Liminal, etcétera. Y este otro proyecto fue un proyecto, y sigue siendo un proyecto transcontinental con Argentina y Brasil, en la que lo que hicimos fue ponernos en contacto desde las 3 universidades, Sao Paulo, Buenos Aires y Complutense, con distintos museos que quisiesen participar en el proyecto. 40 museos se incluyeron y cada uno de ellos presentó buenas prácticas que habían hecho en relación tanto con decolonialidad como con género e inclusión. Sí, perfecto. Y a partir de ahí sí que nos parecía que nos faltaba, nosotros somos de arte, de bellas artes, una parte de creación. Entonces
bueno, hicimos 30 videocartas, entonces invitamos a todas las mujeres, o bien de los museos, o que visitaban los museos, o que estaban relacionadas con la cultura, a contar una carta. Y entonces de ahí salieron 30 videocartas de mujeres en la cultura, que las tenéis todas en la página web, y que yo tengo una que no sé si me da tiempo a poner, y luego de el Ministerio nos ha llamado para hacer la siguiente tanda que estamos haciendo, que habéis visto del Museo Arqueológico Nacional y que estamos haciendo de la Red Nacional de Museos Estatales, de los 16 museos, pero os voy a poner ya para terminar esta de videocarta y luego me preguntáis lo que os parezca conveniente. Mi nombre es Irene, vivo en Madrid y esta videocarta quiero enviarla a cualquier persona en el mundo que, como yo, camina por el camino que me ha abierto Mujer Italia. Mi abuela recorría todas las noches este camino que hoy transito. Ella vive en un pueblo manchego donde había perdido una casa, un trabajo, una vida. Bueno, en realidad lo que había perdido era una vida, pero no es verdad. Mi abuela tuvo mucho trabajo, pero sobre todo cuidó tanto, que cuando pudo descansar ya solo pudo ser cuidada por otras mujeres que como ella estaban condenadas a cuidar. Pero eso es. Otros trabajos fue el de limpiar y atender el guardarropa de un famoso bar de copas del centro de Madrid. Ahí se encontraban políticos, estrellas de cine, empresarios, señoritos. Ella se acordaba de muchos, aunque probablemente ninguno se acuerde de ella, pero eso es historia. A las 4, a la madrugada, bajaba caminando en silencio la noche oscura hasta su casa. Por aquel entonces, aquí no había ni edificios de 100 metros cuadrados con piscina, ni un pit, ni un carril bici. Solo estaba el silencio, la menudo, la serena y la vía del tren, que ya no existe. En su lugar en la calle, no pude completarse ninguna cosa. Mi abuela murió también a poco tiempo. Se nos apagó en una residencia de mayores, donde la estrella borró casi todos sus recuerdos. Y a nosotras nos dejó grabados a fuego. Después cuidada por mi padre, que me dijo un solo día de visitarla. Pero eso también es otra historia. Y mi abuela no lo sabía, pero fue muy valiente. No solo por volver sola y de noche por un Madrid gris, casi negro. No solo por ser viuda y ser pobre, y ser madre y por perder una guerra. Fue valiente porque existió, porque sostuvo a sus hermanas, a sus vecinas, a sus hijos, porque sobrevivió. Y porque por ella, hoy, yo, y mi hermana, y mi madre y mis amigas caminamos también por esta calle. Gracias, abuela. Abuela, Madrid sigue siendo a veces oscuro, casi gris, casi. Y a veces también sigue pero su memoria, la otra, es ahora patrimonio de todas nosotras, es patrimonio de todas las valientes, aunque es allá pues, no sé. Rita Sánchez de Romero vai falar de divulgación histórica e perspectiva feminista. Margarita é catedrática de Prehistoria no Departamento de Prehistoria e Arqueoloxía da Universidade de Granada e membro do Instituto Universitario de Investigación de Estudos das Mulleres e de Xénero. Foi golfeira postdoutoral no Departamento de Arqueoloxía da Universidade de Durham, no Reino Unido, e realizou estancias de investigación e docencia en varias universidades europeas e americanas. Na actualidade é investigadora principal do Grupo de Investigación 1065 GEA, Cultura Material e Identidade Social no sur da Península Ibérica nos proxectos Past Women, na procura das mulleres no pasado da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, e Tecnoloxías do Corpo, Investigación, Innovación e Difusión da Prehistoria das Mulleres, Body Tales, proxectos de I+D+I do Plan Andaluz de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.
Foi directora do Instituto Universitario de Estudos das Mulleres e de Xénero da Universidade de Granada e directora xeral de Bens Culturais da Consellería de Cultura da Xunta de Andalucía. En relación a estes temas, ten publicado artigos en revistas como Antiquity, Trabajos de Prehistoria, Oxford Journal of Archaeology, Childhood in the Past, o Journal of Archaeological Science, Radiocarbon, Journal of Anthropological and Archaeological Science, he coordinado monografías y artigos en diferentes editoriais, he organizado cursos y seminarios sobre estas temáticas. Recibiu varios premios como investigadora e divulgadora sobre temas da muller na ciencia, presidenta da Asociación Española de Investigación e Historia das Mulleres, copresidenta da Archaeology and Gender in Europe, vicepresidenta de AMIT Andalucía, membro do Comité de Dirección das Society for the Study of Childhood in the Past, e da Comisión Técnica do Conxunto Arqueológico Dólmenes de Antequera e membro do International Advisory Council of Peace History Society en Estados Unidos. Paso con esto, ¿no? Vale, a ver qué hora es. Vale, perfecto. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a estar este sábado aquí en Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a partir un poco de lo que María me ha estado contando, porque yo también me voy a ir a los márgenes de los museos, que ya sabemos toda esa problemática que viene señalado Marian, que tienen los museos de contar la verdad y de que, claro, cuando una entra a un museo, pues lo que está allí es la verdad y, por tanto, te sitúa, como bien ha dicho ella, en lugares determinados y nos sitúa a mujeres y a hombres en lugares distintos, sobre todo a la hora de hacer discurso sobre la historia y de cuál es nuestro sitio en la historia. Yo me voy a detener un poco más ahora en cómo se han construido y cómo se mantienen determinados discursos que se han hecho desde la arqueología y cómo muchas veces que ni siquiera la ciencia es capaz de subvertirlos, ¿no? Y el primer ejemplo que les quiero poner es esta necrópolis del siglo IV, una sepultura que aparece en Módena durante unas excavaciones. Y bueno, la postura de estos dos cuerpos, la gente que lo excavaba desde el primer momento no pudo sexar estos dos individuos. Pero claro, ¿qué se pueden imaginar que dijeron? Pues estos son un hombre y una mujer que murieron juntos en Italia, además, imagínense, o sea que fueron enterrados juntos para la eternidad y estos eran los amantes de Módena y así aparecían en el museo. 10 años después se hizo un análisis de péptidos y se descubrieron que eran dos hombres. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Porque bueno, pues en el discurso anterior nadie lo había matizado, nadie lo había puesto en duda, pero al tener el dato científico todo se desorganizó, porque teóricamente la homosexualidad en esos momentos estaba prohibida, con lo cual no podían. Bueno, la cotidianidad funciona de otra manera. Sabíamos que no eran familia, o se sabía que no eran familia porque el ADN no lo había manifestado así, ¿no? Pero podían haber sido dos soldados que habían muerto en la batalla o dos personas que habían muerto y se habían enterrado. Bueno, realmente es muy difícil que en algún momento sepamos realmente por qué se enterraron juntos. Pero de luego la fuerza y la potencia de lo que se supone que era de la norma pudo hasta, ¿no? con la propia investigación científica. Y de hecho en el museo siguen contentos con situar la palabra amantes porque dicen que es una posibilidad, así que ¿por qué no van a situarla de esa manera? O sea que están, y además os digo que lo sé por experiencia, que lo dicen con orgullo, que son amantes y que les da igual que sean dos hombres porque esa es una posibilidad que existe. Pero con esto quiero decir que la norma nos puede, ¿no? Es verdad que muchas veces nos podríamos preguntar por qué, si el discurso que hemos hecho históricamente es un discurso que se supone que es la realidad, ¿no? Y que es la verdad. A mí no me gusta asociar la palabra verdad con historia, ¿no? Pero bueno, se supone que ¿para qué hace falta que hagamos una arqueología feminista, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Esto qué es hacer política? O como si no hablar de mujeres en la historia no fuera hacer política, que lo es, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Pues porque las mujeres hemos sido o bien excluidas de los discursos históricos, no aparecemos en los discursos históricos y lo sabemos y por tanto por eso no aparecemos en los museos, o porque hemos sido estereotipadas. Y el estereotipo pues no solo nos condiciona, sino que además también nos oculta. En una sociedad patriarcal en la que las relaciones de género son relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, pues siempre se han buscado estrategias para conseguir o bien esa cancelación de las mujeres a través de que no tengamos genealogía, que no nos queramos parecer a otras mujeres, sino que nuestro modelo de éxito sean modelos masculinos, o creando estereotipos como los que os voy a enseñar a continuación.
Cuando hablamos de mujeres en prehistoria, normalmente lo que se nos viene a la cabeza, las representaciones más frecuentes que se nos vienen a la cabeza son las Venus, las denominadas Venus. La primera imagen, la primera representación humana que aparece en prehistoria, en una excavación arqueológica, es esta denominada, bueno, ahora lo diré cómo se denomina, ¿no? Pero esta adolescente, porque ven que no tienen forma de mujer adulta, que aparece en 1864 en un yacimiento arqueológico del Paleolítico de Lorengivas, en Francia, y la excava, bueno, pues un señor que tenía allí unas propiedades y se dedicaba a excavar, ¿no? La primera vez que aparece una representación humana, pues claro, ¿cómo le nombramos? Porque el nombre es muy importante, ¿no? Y yo creo que si en el 19 hubiera habido un Google y le hubieran puesto mujeres antiguas desnudas, pues lo que hubiera aparecido hubiera sido la Venus de Prasíteles, la Venus que es la Venus púdica, porque se tapa, ¿no? Sale del baño, es la diosa, la representación de la diosa que sale del baño y se tapa. Bueno, pues como esta señora era denominada la Venus púdica, a nuestra imagen de Lorengivas se la denominó como la Venus impúdica. Claro, la pobre es que tampoco se podía tapar, ¿no? Porque no tiene brazos, pero la denominamos Venus impúdica. El problema es que a partir de ese momento cualquier imagen femenina de la prehistoria se denominó Venus, con una carga ideológica, simbólica y ética muy importante sobre lo que significa ser una Venus, ¿no? Y claro, eso nos ha limitado tanto en nuestras lecturas que estamos perdiendo muchísima información. Es que cualquier persona que se dedique a la ciencia sabe que limitarnos en la explicación, hacer una homogeneización tan brutal, eso hace que perdamos mucha información. Bueno, pues con las Venus, con las denominadas Venus, lo hemos hecho. Y hay muchas figuras de mujeres, hay muchas formas de mujeres distintas. Evidentemente, fíjense, está la conocida como figurillas femeninas de Renacort, en Amiens, que apareció en el 2019. Pero siempre, y aunque en el contexto científico ya nunca se utiliza, desde hace unos años no se utiliza el término Venus porque no es apropiado, en la literatura más de divulgación sigue apareciendo el término Venus, ¿no? En esta, por ejemplo, en la Venus de Renacort, una belleza, porque claro, si no asociamos mujeres a belleza no estamos haciéndolo bien. Entonces, la Venus de Renacort, una belleza de hace 23.000 años. O, bueno, pues aquí hayan, en historia, en el National Geographic, hayan una Venus de 23.000 años de antigüedad. Seguimos, cualquiera que lea este artículo de divulgación va a seguir asociando los cuerpos de las mujeres del Paleolítico a la sexualidad, a la sensualidad, a lo que significa ser una Venus, ¿no? Como digo, perdiendo muchísima información. Es cierto que hay algunas imágenes femeninas de este momento que muestran sus órganos sexuales muy marcados, porque es verdad que es un momento importante relacionado con la fertilidad, pero no solo de los seres humanos, sino también de los animales, de las plantas, y que es un elemento importante y que debería ser considerado, pero es cierto que nuestra mirada sobre estas mujeres, sobre estas representaciones femeninas, sigue estando muy mediatizada. Esta, por ejemplo, la subió en un momento determinado a Facebook una artista italiana y Facebook la censuró por pornográfica. Con lo cual, pues seguimos asociando ese cuerpo femenino a lo peligroso y a lo malo, ¿no? Nosotras, por definición, nuestros cuerpos incitan a algo malo seguro, ¿no? Bueno, pues la pobre tuvo que decir, ojo, que soy arte antiguo y no porno. Pero sigue pasando, y sigue pasando, por ejemplo, con esta imagen de Hohlefels en Alemania, en el que en un apartadito, no en el artículo científico, sino en una parte de newsletter de la revista Nature, decía un arqueólogo: la nueva Venus es casi pornográfica teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Que digo yo, que para qué sirven los valores estéticos y morales de la actualidad para juzgar una figura de hace 35.000 años. Pero, como ven, pues lo seguimos haciendo. De modo que esto es lo que nos encontramos. Y lo que nos encontramos es que en esos museos primeros de finales del 19, principios del 20, en ese contar la historia, al contar la historia a las mujeres se nos ha ido estereotipando cada vez más y de manera muy, muy evidente, ¿no? Aquí tienen las dos únicas figuras femeninas que aparecen en una serie de 15 que hace el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales para explicar la evolución humana. En ese museo, con la intención de enseñar a la gente cómo ha ido funcionando la evolución humana, pues ¿qué hace? Hace figuras, que es lo que mejor se ve, ¿no? Y vemos aquí estos dos modelos de mujer que siguen perpetuándose, ¿no? El de la madre, pero además fíjense que es una madre neandertal, con lo cual es casi salvaje, es un animal defendiendo a la cría, es como una cuestión muy bueno, volviendo al esencialista de la maternidad y de la vinculación a las mujeres con esa maternidad que es animalesca casi, ¿no? No tiene nada que ver con la maternidad real, con la tecnología, el conocimiento, el trabajo, el cuerpo, el uso del cuerpo, las emociones,
la maternidad. Aquí solamente vemos una emoción, ¿no? La de la defensa. O por el otro lado, la representación de la denominada Venus de Losel, la representación de Losel, que es, seguramente la conocerán, es un bajo relieve, la denominan la Venus del Cuerno, y lo que hacen estos autores es ponerla en 3 dimensiones y la estereotipan además con los rasgos negroides que en ese momento además son muy, a principios del 20, pues con todo el tema del orientalismo, ¿no? Finales del 19, principios del 20, pues llama la atención. Y estos son los modelos que vamos a encontrar a lo largo del tiempo. Y nos vamos a los años 60 y los modelos vuelven a ser los mismos. Es esta señora magnífica que es Vilma Picapiedra, que ya no es la mamá neandertala, esta señora es mucho más sofisticada, con lo cual nos gusta más para parecernos a ella. O Raquel Welch, nace 1 millón de años, que como se pueden imaginar las mujeres en la prehistoria no eran así. ¿Vale? Pero claro, me podéis decir, bueno, Marga, eso es principios del 20, mitad de los años 60, que es cuando se estrena por primera vez los Picapiedra. Esto ya ha cambiado muchísimo. Pues puede que haya cambiado, puede, y digo puede, en el discurso con las imágenes, pero no en el texto. Y como ejemplo les quiero, hace unos años, salió 3 o 4 años, apareció un artículo en una revista Science en el que hablaba de la historia genómica de la península ibérica en los últimos 8.000 años, es decir, cómo había ido cambiando genéticamente la población de la península ibérica. Y bueno, pues se ve que hace 4.500 años hay un cambio en el que los hombres de la edad del cobre, esos hombres que estaban aquí, ¿no? Con el cromosoma Y, es sustituido por poblaciones que vienen del centro de Europa. Y en un lapso de 400 años, piensen en 400 años, no es un cuarto de hora, son 400 años, cambia el cromosoma Y y 400 años después el cromosoma preponderante, aquí es ese cromosoma Y para los hombres, que viene del centro de Europa. ¿Cómo se interpreta esto? Y aquí voy a entrar con algunas cuestiones de qué manera recibe la información sobre la arqueología la población en general. ¿Cómo se interpreta eso? Pues eso se interpreta diciendo que una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Por ejemplo, en sus titulares mejor todavía, porque dice, los yamnayas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez. Porque con una no... Dijeron otra vez, según una investigación dirigida por la Universidad de Harvard. Esto ya está. O sea, esto no tiene ningún trasfondo científico, ni fue en 3/4 de hora, fueron 400 años y desde luego sitúa a las mujeres como cuerpos a disposición de la historia. No tenemos más que hacer. Nosotras con ponernos allí, no venga ahora el otro, pues ya está, el que sea. Con esto, el titular que les voy a poner a continuación es todavía más, bueno, pues buscando el clickbait, que ahora está tan... Es cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron la rosa. Aquí al menos nos dan agencia, ¿no? Este no, el morenito, este no, el rubio que viene por allí mejor. Pero claro, sigue pareciéndonos que eso, ¿no? Que las mujeres somos eso, estamos aquí para lo que haga falta, ya está. Ahora toca este, ahora toca el otro, da igual. Pero eso lo seguimos haciendo en prensa, ¿no? Y se sigue, y esto es al fin y al cabo lo que la gente recibe y lo que la gente percibe, ¿no? De cuál es nuestro papel en la historia. Porque tampoco, cuando nos dedicamos a los que teóricamente nos tenemos que dedicar, tampoco lo hacemos bien, ¿no? La alta mortalidad infantil en la prehistoria no se debió a la negligencia materna, según revela un estudio. O sea, que lo habitual es que las mujeres somos muy malas madres y por eso se morían en la prehistoria. O sea, ¿no? El estudio lo que dice, pues efectivamente que hay unas condiciones, pero, o sea, ni siquiera cuando nos toca hacer lo que tenemos que hacer, lo hacemos bien. Con lo cual, pues bueno, pues con todas estas cosas tenemos que luchar, cuando llegamos a los museos, pues tampoco nos encontramos los que tenemos que encontrarnos, ¿no? Y nos encontramos, solamente voy a poner una imagen del museo, pero es que esta me parece que es especialmente relevante, es la del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, en la que, bueno, pues fíjense ustedes dónde están ellos y dónde estamos nosotras, ¿no? Ellos están rompiendo el hueso para sacar el tuétano, están empezando con los primeros momentos de la talla, haciendo una lanza y por supuesto el genio creador humano están pintando arte rupestre. ¿Dónde estamos nosotras? Allí detrás. ¿Qué hacemos? Nada. Nada pelado. O sea, no hay nada más, ¿vale? Estamos sin hacer nada. O sea, por favor, no, yo digo, quítala ya de ahí esa imagen, ¿no? Pero bueno, esto es lo que cuando viene a dicho, como bien ha dicho Marian, alguien llega al museo, ve y se queda. Y con esto es lo que se queda, ¿no?
Y además hemos ocultado a las mujeres, como la hemos estereotipado, la hemos ocultado. Por ejemplo, el caso de la famosa Dama de Baza, en la que vamos a ver cómo durante 40 años se empeñaron en el que lo que había incinerado dentro de esa escultura que está en el Museo Arqueológico Nacional era un guerrero, porque tenía 4 panoplias guerreras y eso no podía ser una señora. Y desde el primer momento los estudios antropológicos estaban diciendo que era una mujer, pero no podía ser. Hasta que, bien entrados los años 2000, el Museo Arqueológico Nacional encarga un estudio, otra vez a un laboratorio, el de la Autónoma de Madrid, que dijo, esto es una mujer de 30 años. Pero durante 40 años el discurso que se ha hecho es que este señor, que además está en una sepultura que marca toda la necrópolis, que es fundamental, durante 40 años el discurso era que era un señor guerrero, que para eso las mujeres que van a tener ahí, ¿no? No pasa solo aquí, ¿eh? En Suecia también han tenido durante mucho tiempo una guerrera vikinga inhumada en un barco, y esta sí que es verdad que fue excavada a finales del 19, pero hasta bien entrados los años 2000 que se volvieron a investigar, pues durante un siglo ha sido un señor guerrero. Los estudios tanto teológicos como el ADN han señalado que es una mujer, y que por tanto, bueno, pues había que reconocerla así, ¿no? Pero el titular era la guerrera vikinga víctima del machismo, porque ya en el ADN, o sea, ni con el ADN tuvieron que salir a explicar cómo habían tomado las muestras, porque toda la academia de arqueólogos señoros que estaban allí alrededor decían que eso se habían tenido que equivocar de hueso, porque eso no era un señor, ¿no? Entonces hasta tuvieron que hacer una rueda de prensa para explicar el método con el que habían cogido, ¿no? En los últimos años estamos también viendo mucha información acerca de estos datos, ¿no? Pues las mujeres prehistóricas también cazaban grandes animales, también, porque si hacemos lo que hacen ellos, ya es guay, ya somos guays, ¿no? No es que... Entonces, bueno, fijaros, se hizo esta imagen, yo me acuerdo de Marian que habló del traje rosa de la cazadora, ¿no? Como digo, te digo una cosa, es muy difícil conseguir ese tinte en la prehistoria, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero fíjense, él también, es como, bueno, ahora ya sí que empezáis a ser importantes, también cazaban o también pintaban, ¿no? La huella dactilar que cambia el arte rupestre, las mujeres prehistóricas también pintaban. Quienes nos dedicamos a la arqueología y tenemos esa perspectiva de género, sabemos desde hace muchos años, que las mujeres han cazado y han pintado durante toda la historia. ¿Por qué? Porque es absurdo pensar, no es científico pensar que una actividad que se hace desde hace decenas de miles de años, en todo el mundo, en cualquier parte, es imposible afirmar que las mujeres no han participado en ella en algún momento. Es imposible, porque además tenemos datos arqueológicos y etnográficos que nos están enseñando a las mujeres en esas, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Que por fin ya ya podemos ser guays porque ya las mujeres también pintamos, ¿no? O también cazamos. O, fijaros, este es un descubrimiento magnífico de una señora que pudo reconstruirse los últimos 2 años de su vida a través del pelo, a través de las uñas, a través de... Bueno, pues el titular es la peripecia de la sacerdotisa de Egbert, enterrada hace 3.400 años con minifalda. Eso es lo que este periódico, y he puesto periódicos de todo el rango, como han visto, entiende que es lo más importante que se puede decir una señora que durante la Edad del Bronce, en los últimos 2 años de su vida, estuvo viajando entre la Selva Negra y Dinamarca, y que, bueno, pues que una señora que seguramente con ella viajaría muchísimo conocimiento y muchísima información, y que fue muy relevante, pues la minifalda. Todo esto hay que pelearlo, ¿no? Y esto simplemente les voy a hablar de la arqueología pública, que es esa arqueología que se dedica a intentar transmitir la información que hacemos desde la arqueología, de transmitirla a la gente, ¿no? de distintas maneras. Este es un artículo, lo dejo ahí por si alguien quiere consultarlo, un artículo que escribimos Paloma González Marcén de la Autónoma de Barcelona y yo sobre arqueología pública y género, porque esto, y yo creo que Marian coincidirá conmigo en que estos grandes proyectos de arqueología pública o de historia pública en muchas ocasiones no consideran el género como una variable, o sea, consideran otra variable pero no el género, y precisamente si algo tiene el feminismo es su parte activista y de intentar ese intercambio con la sociedad, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí tenemos que reivindicar también nuestro sitio. Y dentro de esta arqueología pública, yo les voy a hablar de 2 ejemplos simplemente de lo que denominamos arqueología popular, ¿no? Que es
los programas de televisión. Aquí está traducido de Moshenka, de Gabriel Moshenka, y yo no estoy muy de acuerdo con estas exhibiciones en museos dentro de la arqueología popular. Yo creo que tendría que ir en otro sitio, pero como es anglosajón, funcionan de otra manera, ¿no? Hay algunos cuadros que no concuerdan con esa arqueología pública española. Pero bueno, voy a hablarles de páginas web, programas de televisión y redes sociales. Dentro de lo que es la utilización de las redes, yo sí que quiero brevemente, lo que les animo es que consulten la página web passwoman.net, que es un grupo de profesoras de universidad, de gestoras de museos, de profesoras de didáctica de las ciencias sociales, que con una formación arqueológica de base, llevamos desde el año 2007 generando esta página web precisamente porque íbamos a los museos, no nos veíamos, nos quejábamos y dijimos, bueno, es que no vale solo con quejarse, vamos a seguir quejándonos, pero vamos a ser proactivas, ¿no? Entonces en PassWomen lo que hacemos es eso, intentar generar nuevas imágenes, sobre todo empezamos generando imágenes, ahora estamos generando otro tipo de recursos, pero sí que bueno, que lo que hacemos es, esto no lo voy a explicar, pero bueno, es una serie de objetivos sobre qué queremos detectar esas imágenes que tienen sesgos muy marcados, queremos generar nuevas imágenes, queremos hacer catálogo y recopilar todas esas imágenes en los que sitúan a mujeres y hombres. Tenemos toda esta etapa ahora mismo ya construida, desde la evolución humana, que hay un árbol de la evolución humana que no tiene nada que ver con los árboles de evolución humana que estamos acostumbrados a ver. Y tenemos una serie de actividades que normalmente no vemos en esa, ¿no? Pues el cuidado de las personas, procurar el alimento, construir la comunidad, los espacios de vida y las tecnologías cotidianas, que son elementos históricos, momentos históricos, estrategias históricas que no se ven en otros lugares y que pues, nosotros las queremos enseñar aquí, ¿no? Y para ponerle dos ejemplos de cómo funcionamos, esto es una parte de uno de los tesoros más importantes que aparecen en el mundo tartésico y que bueno, ha tenido diversas interpretaciones. En un principio, pues de arriba es ponérselo todo al Señor, ¿no? Todas las joyas todas puestas, y hay una interpretación en la actualidad en la que hay dos profesores de la Universidad de Sevilla que lo que entienden es que eso te lo tendrían que haber repartido entre un hombre y dos bueyes, ¿no? Esa es la interpretación que le dan. Bueno, nosotras, porque nuestro equipo está Ana Delgado, de la Pompeu Fabra, pues lo que hemos hecho es esta interpretación. ¿Y por qué hacemos nosotras esta interpretación? Porque lo trabajamos mucho y entonces nos hemos ido a buscar. Esto es cómo se genera esta imagen, ¿vale? Todos estos datitos, todas estas frasecitas son cómo hemos ido, cambia esto, esto no vale, esto, ¿no? Cómo íbamos generando esta imagen. Y la clave para nosotras es que aquí están esos collares de cascabeles en sacerdotisa del mundo cretense. Y por tanto, porque tenemos esos datos, podemos hacer esa imagen. No hacemos imágenes porque nos parezca que esto puede ser de esta manera u otra, sino porque creemos que esta es la forma más adecuada de hacerlo, ¿no? O este de ciclos de vida es un parto de mundo íbero que, bueno, para que vean, esta es la imagen que en principio, esto se ha hecho a tres bandas, ¿no? La ilustradora Carmen Ruiz Rumor, las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera y Pachuca de Miguel, que es una antropóloga física, profesora de la Universidad de Alicante, que además es matrona. Ella su profesión es ser matrona, ¿no? Pero ella es doctora en antropología física también. Bueno, pues esta es la imagen primero que ella nos dijo, ¿no? Pues, y se discutió. No puede estar completamente desnuda, hay demasiada sangre, el agua no puede estar tan caliente que si no se va a quemar, esto no. Pues cómo se trabajan esas imágenes hasta llegar a la imagen final, que es esta, ¿no? Y que tienen también recogida en la página web. Y son dos escenas que no se habían hasta ahora representado de esa manera. También hacemos encuentros y muchas otras cosas, pero eso se lo voy a dejar para que la vean en la página web. Y también tenemos todas las redes sociales que se puedan tener, ¿no? Bien, la segunda parte, que con esto ya voy terminando, son el tema de las redes sociales, porque esto además yo estoy segura de que desde los archivos ya se están empezando a preguntar cómo recopilar, guardar, recoger esa documentación que está en redes sociales, que está en páginas web y que va a ser un reto en los próximos años importante, ¿no? Cómo recogerlo, ¿no? Entonces he traído algunas más generales de carácter histórico, he traído dos de personas, dos compañeros, Guerra en la Universidad, que es de Alfredo González Ruibal, de INCIPIT, que habla sobre todo sobre arqueología contemporánea y especialmente sobre guerra civil, y creo que tiene 50 y tantos mil seguidores, 60.000 seguidores. O Antigua Roma al día, o El Barroquista, que supongo que aquí en Galicia pues lo conocen mucho, a Miguel Ángel Cajigal, que también tiene casi 200.000 seguidores y hace hilo. Pero
ellos trabajan, incluyen en sus hilos, y hay que reconocerlo, cuestiones relacionadas con las mujeres y tal, pero quizá, bueno, pues no, esos son esos grandes proyectos de arqueología pública, ¿no? que les falta quizá una perspectiva de género más impactante, ¿no? Pero bueno, tenéis ahí también a Laia San José, que sí que está trabajando ahora mucho con mujeres vikingas, ¿no? Ella ha tenido una tradición de hacer mundo vikingo y en los últimos años está apostando muy fuerte por el mundo vikingo, ¿no? Otros elementos que también son para recoger, ¿no? Pues desde Sara Ruballo, que es una historiadora del arte, y que está ahora mismo también una pequeña galería. ¿Esto ya es mío? Vale, ya estoy terminando. Una galería, es que no me había dado cuenta que me lo había puesto. Decir que, por ejemplo, en esta última que ha sacado en la galería es un pequeño programa, bueno, no es un programa, es una sección del País que es un audiovisual en la que pone 5 cuadros que retratan los horrores de la guerra. De los 5, 2 son mujeres, son pintoras, ¿no? Busca pintoras que estén representando la guerra de otra manera, o proyectos como Gerstóricas y el programa de Carne Cruda, que tienen una sección ahí también con Miquel Herranz, en el que también hablan desde otra perspectiva. Como digo, ya estoy terminando, yo les quería traer simplemente como un ejemplo de cómo yo construyo los guiones, por ejemplo, para el condensador de flujo, que saben que es un programa de divulgación histórica de la DO, y que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo de que estaba haciéndolo, pero no era consciente desde el principio, ¿vale? Cuando construía los guiones. Y ha sido esto de estos 4 pasos, ha sido una cuestión hecha a partir de esa reflexión de pensar cómo lo hacía, ¿no? Cuando una tiene que hacer un guión en el que 6 minutos tiene que decir muchas cosas, pues tienes que leer mucho, porque para el artículo del fuego yo le pedí a mi compañera Begoña Soler del Museo de Prehistoria de Valencia, que hizo su tesis sobre fuego, que me mandara documentación, y me mandó 35 artículos. Y yo me leí los 35 artículos para hacer 6 minutos, pero me leí los 35 artículos. Pero ahí siempre vas incluyendo más cosas. ¿Y qué elementos yo siempre considero que tienen que estar en estos guiones? Pues por un lado, incorporar reflexiones basadas en la investigación sobre la arqueología feminista, es decir, ¿qué se habla sobre el fuego desde el punto de vista del feminismo y de la arqueología de género? Pues hay que incluir algo de eso. Proponer y difundir representaciones inclusivas del pasado que permitan deconstruir esos patrones, y eso es muy importante hacerlo en cada uno de esa historia que tenemos que ir contando en esos guiones. Apoyar e incorporar en la memoria colectiva a las mujeres, pues precisamente para contar esas cosas sobre las actividades de mantenimiento, sobre la maternidad, sobre muchas cosas que las mujeres han hecho históricamente y que hemos decidido que no eran importantes, simplemente porque no lo hacían los hombres, ¿no? Y participar activamente en acciones culturales contemporáneas, es decir, traer la importancia del debate a las poblaciones de la prehistoria, ¿no? Yo lo hago en estos guiones del condensador, pero también lo hago cuando hago otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el último de Granando Ciencia, que es un evento de divulgación científica que se hace en Granada, yo hablé de lactancia materna en la prehistoria, pero hablé de lactancia materna en la prehistoria porque el debate que quería traer era el de la lactancia materna en la actualidad, ¿no? Intentando un poco de construir esos mitos. Esta es la última ya. Dentro de la página web de Past Women, todos los años desde el 2018 hacemos un calendario en el que lo que hacemos es generar estas imágenes para que se puedan contar historias, ¿no? A mí una de las cosas más bonitas que me cuentan, que me llegan, es que como los mandamos mucho a los colegios, los mandamos en PDF porque se lo pueden descargar y en una A3 y se imprime muy bien, ¿vale? Porque no son proyectos de investigación, entonces no podemos venderlo y por tanto hacemos muy poquito, pero se pueden descargar, ¿no? Lo que más bonito que me cuentan es que hay profes que empiezan todos los meses contando una historia sobre mujeres en su clase, porque no les da los currícula, porque no les da la vida, porque no tienen recursos suficientes, y entonces durante 10 minutos, durante 5 minutos, todos los primeros de mes, empiezan contando una historia de mujeres en la prehistoria. Y bueno, pues estas son las cosas que tenemos que ir construyendo, y esto es lo que yo quería contar. Bueno, moitas gracias a Marián e a Margarita por estas fascinantes intervencións que nos amplían moitísimo o
debate, que es lo que estamos tratando estos días aquí, ¿no? Y a mí me gustaría resaltar esos dos puntos que ahora mismo subliñaba Margarita, ¿no? O sea, cómo no solo es necesaria esta reflexión crítica que nos abre os ollos, sino que esa reflexión se tiene que traducir en accións e en conexión social e cos problema da actualidade. E por outro lado, tamén moi importante, creo que para os profesionais dos centros da memoria, esta reflexión crítica que nos quita ou nos aparta un pouco do noso mundo tecnocrático, no que parece que os documentos e a información só existe, pero sin un contexto claro, aínda que sempre nos enxamos a boca dicindo que o contexto é moi importante, pero resulta que o contexto aínda é máis importante e hai cousas que aínda non vemos con claridade. Por tanto, moitas gracias porque, desde logo, pareceme que foi moi enriquecedor e moi interesante estas dúas, igual que o resto das xornadas. E agora, pois nada, abrimos o debate para calquera pregunta que queirades facer. Hai unha pregunta por aí. Hola, boa tarde. Bueno, se fala en galego, entendéis, non? Sí. Quería falar, bueno, son xornalista, acabo de ver, Sí. en fin, me quedaba muerta, básicamente. Quería preguntar, máis alá das malas prácticas ou das prácticas reprobables que acabas de ensinarnos sobre, bueno, básicamente como titular, non sei despois o fondo do texto, non? Porque moitas veces o titular é un pouco así, bueno, demasiado simple e logo o fondo do texto é correcto ou sabe matizado, ese é outro debate. Pero quería preguntar sobre outro tipo de discursos que se teñen visto nos medios de comunicación últimamente, non sei se chamamos pretendidamente feministas ou que intentan facer un washing de unha serie de exposicións. Estou falando completamente daquela exposición famosa do Prado, non? De mujeres na arte, que parece que já se había arreglado o del machismo e todo o problema que había no Prado, ou no ano barroquista, o que pasou con o cadro de Cid, de Rosa Mamer, que tamén se parece que se sacaron o cadro nun almacén e ponerlo nunha sala do Prado, se arreglara iso. Non sei como nos medios de comunicación este tipo de discursos si son igual de dañinos ou máis dañinos, incluso non que tipo de titulares que se hacen claro que son bastante lamentables. Gracias. Bueno, yo si quieres te contesto a la primera parte de la pregunta y Marian a la segunda, que controla bastante mejor. Es verdad que yo he puesto un ejemplo de lo más granado que te encuentras, ¿no? Pero es verdad que si tal y como está actualmente la prensa, y tú lo sabes, y todo digital, el clickbait es muy importante. Entonces no es lo mismo que tú pongas un titular en el que diga una señora viajó de tal sitio a tal sitio, es un titular más neutro que a lo mejor no tiene ninguna atracción, a poner un titular de ese tipo, ¿no? Que llama más la atención y hace que la gente clique. De todas maneras, normalmente luego el desarrollo, sobre todo en noticias científicas, el desarrollo de la noticia suele ir muy en consonancia, casi algunas veces calcada, a la propia nota de prensa que produce la investigación, porque a mí me ha pasado muchas veces que yo lo trabajo, cuando sacamos algún artículo, yo lo trabajo con la unidad de prensa, con el gabinete de comunicación de la universidad para sacar nota de prensa, y normalmente trabajamos, yo hago una propuesta, me la matizan, porque es que es muy importante el papel de él o la periodista para matizarte las cosas, para que se entiendan. Yo lo entiendo, tenemos un lenguaje científico a veces que no, y por eso es muy importante esa colaboración. Y sacamos una noticia, una nota de prensa, que normalmente los periódicos la recogen exactamente igual o casi un poco, pero le cambian el titular. Y hay titulares que son más afortunados y hay titulares que son menos. Mira que nosotros ya intentamos trabajar un titular que llame la atención sin romper mucho de las dinámicas, para que no tenga que cambiarlo si no quieren, ¿no? Pero algunas veces dan cuenta, ¿no? Entonces, es verdad que esa forma, pues están haciendo, igual que al final, también me supone, me saca una sonrisa a veces y otras veces me cabrea mucho, ¿no? Porque claro, estás poniendo, por ejemplo, esa noticia de la caza,
claro, tú ahora mismo, antes cuando tú ibas a un bar y leías el periódico, el comentario lo hacías para ti y el que tenías al lado, ¿no? Ahora el comentario se hace y además lo igualas con el texto del periódico, o sea, lo igualas con el texto del artículo. Y entonces en el de la caza había un señor que había escrito: sí, claro, ellos iban a cazar. Y ellos que sentados mirando, ¿sabes? O sea, pero estás igualando, porque lo pones en el mismo nivel, porque estás leyendo lo de corrido, entonces lo sitúas ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es trabajar mucho con la gente que sabe, con periodistas. Es que hay que trabajarlo y para que entiendan y hay periodistas de ciencias que son magníficos y magníficas, ¿no? Pero es verdad que algunas veces estos titulares que llaman mucho la atención te destruyen todo lo que tú estás intentando lograr a través de conferencias, de divulgación, de intentar hacer las cosas en condiciones, ¿no? Sobre las exposiciones, pues supongo que son efectivamente, ¿no? Armas de doble filo en ese sentido. María. Me vas a tocar ahí en una Claro. exposición. Eso lo sabía. Sí, porque yo escribí como 2 o 3 artículos en contra de esa exposición. Si queréis, está en MArte y Cultura Visual y algunos lo publica en el público. Está por ahí. Me acuerdo que además al primero le llamé es el 19 amigo, en relación a es el mercado amigo, que dijo, porque claro, a ver, realmente esa exposición es interesante para ver exactamente dónde están los fallos. O sea, porque era una exposición paternalista, condescendiente, como es el patriarcado. Es decir, vamos a hablar de ellas. Es decir, no vamos a decirle a ellas que hablen de sí mismas, que es un poco lo que yo intentaba. No, nosotros que somos buenos, ¿no? Que lo que llama Sandra Harding también el testigo modesto, esa voz benévola que te habla desde la ciencia, que te habla desde la historia, y dice, bueno, ahora vamos a hablar de mujeres. Y entonces vamos a hablar de ellas y además me permito el chascarrillo de ponerle invitadas, ¿no? O sea, voy a hacer bromas además. Entonces, bueno, esa exposición, realmente yo me acuerdo que en aquel artículo dije, si va una mujer, cada vez te vas deprimiendo más y casi al final te podían dar una soga, unas cuchillas, en fin, lamentar haber nacido mujer realmente, porque era una historia absolutamente victimista, muy sesgada, y además muy sesgada desde un pretendido, pero las queremos igual, ¿no? O sea, no sabían pintar, claro, no ganaban concursos, nunca consiguieron nada, pero bueno, las queremos igual, ¿no? O sea, era una cosa, a mí me parece que insultante realmente, porque hay toda una historiografía feminista en España de mucha calidad, y a mí me parece insultante que uno de los mejores museos o de los más importantes y que son símbolos haga una exposición como esa. O sea, a mí, o sea, es como, que además lo puse en aquel artículo, es como si vas en Alabama, haces una exposición de la negritud y solamente la hacen blancos, ¿no? Y los quieres también, ¿no? O sea, es buena gente y tal, no consiguieron nada, no son políticos, no son artistas. Pero, por ejemplo, sí que me pareció, o sea, yo recuerdo en el último artículo que hice, que era sobre todo sobre las cartelas, es decir, las imágenes, que nosotros lo que intentamos recuperar también es la condición de Walter Benjamin, es decir, los objetos como las imágenes son dialécticas y lo que tenemos que hacer es abrir esas grietas entre el presente y el pasado, y lo que había fundamentalmente es lo mismo que señala Marga, había una ucronía y un presentismo, es decir, yo interpreto la realidad pasada a través de mis prejuicios. Entonces, bueno, me acuerdo, o sea, es que yo me la tengo súper estudiada, lo que se me ha olvidado, pero me acuerdo que una de las salas era señoras antes que pintoras. O sea, todo era así. Todo era así, o sea, era reinas intrusas, señoras antes que pintoras, o sea, aunque tú lo hubieran intentado, no lo consiguieron, porque señoras antes que pintoras decían eso porque, claro, a finales que encima era una exposición que, por cierto, la terminaban en 1931 y ni siquiera nombraban que habíamos conseguido el derecho al voto, porque para ello no era importante, obviamente, pero si estás haciendo una exposición sobre las mujeres en el Prado, pues un poquito de importancia suele tener, ¿no? En fin, pero por ejemplo, en esa de señoras, es que me enciendo, en el de señoras antes que pintoras,
decidían que eran señoras antes que pintoras, porque esas señoras, bueno, que pintaban y eso, al final, cuando las retrataban, querían aparecer como señoras, ¿no? Como señoras burguesas. Vamos a ver, ¿y los hombres también? ¿O qué te crees? ¿No? Madrazo and Company, cuando se retratan a sí mismos o se retratan a sus compañeros, no quieren aparecer como pintores que están muertos de hambre, quieren aparecer justamente como la clase social a la que pintan, que son los burgueses. Entonces, si yo pinto a burgueses, cuando a mí me retraten, también voy a aparecer como un burgués, lógico y normal. Pero eso no se dice en los hombres, no se les dice burgueses antes que pintores o señoritos antes que artistas o lo que sea, pero a ellas sí, ¿no? Es decir, a ellas además se la critican no solamente por ser mujeres, sino por ser burguesas o por ser de clase media o por intentar parecerse a las clases burguesas. Y así en todo, porque cuando hablan de las modelos, o sea, en vez de hablar de lo que es ser la profesión de modelo, que hasta hace muy poco tiempo era una vergüenza cómo trataban a las modelos y de las clases sociales de donde salían, etcétera, etcétera, aparte de los distintos abusos sexuales que podían tener, las tratan como esas chicas que se avergonzaban de mostrarse desnudas y se aparecían, bueno, es que era una cosa, o sea, en fin, es decir, por un lado, hay que trabajar, yo en aquel artículo decía, vamos a ver, si es que Simone de Beauvoir hace, cuando escribe El segundo sexo, en el 48, si mal no recuerdo, utiliza el método regresivo progresivo, es decir, que yo decía, vamos a ver, pero leamos un poco, ¿no? Si queremos hablar de mujeres o se supone que ponerlas, en fin, Simone de Beauvoir lo que hace es, vale, veamos cuáles han sido los obstáculos, pero en todos los momentos de dificultad siempre ha habido mujeres que se han resistido. Es decir, tú no puedes hablar de un colectivo subalterno sin hablar de las transgresiones que distintos colectivos, sean anticolonialistas, sean de las clases menos o más empobrecidas, sea de las mujeres, han luchado siempre por sus derechos. Entonces, lo que hacía esa exposición era eliminar, o sea, homogeneizar a todas las mujeres por igual y decir que, bueno, pues eso, es que era el 19, amigo, es que, claro, que será tu 19, no el mío, porque en el mío estaban muchas mujeres como Paula Pardo Bazán y muchas otras más, que claro que lucharon, y los movimientos krausistas, y llegaban a decir que, bueno, que claro, las mujeres lo único que hacían era dedicarse al textil, como si el textil no fuese importante en el 19, claro, que es un poco lo que dice ella, ¿no? Es decir, como para nosotros ahora el textil no es importante, pues tampoco es importante en el 19, no, perdona, vamos a contextualizar un poco, ¿no? Y vamos a ver cuáles fueron las consecuciones que hubo precisamente en el 19 y que hubo muchas en relación, no solamente con las mujeres, sino con las mujeres y el arte, ¿no? Pero todo eso no aparece. Entonces lo que hay es un discurso victimista, paternalista, condescendiente, que a mí personalmente me pareció un insulto, de arriba abajo, ¿no? Y no es una cuestión de poner otras obras, sino de cómo interpretarlas, ¿no? Cómo abrir esa interpretación, a ponerse a pensar. Que por cierto, ya... Me estaba acordando que nosotros hemos hecho un trabajo súper interesante y es que salía lo mismo. Y mira que el arqueológico se supone que tiene cosas feministas, me van a matar las del arqueológico, pero estábamos haciendo un trabajo de podcast, que luego os digo que hicieron unos podcasts muy divertidos sobre cómo combatir el presentismo en la historia. Y entonces les pedimos que nos hiciesen un paseo, más o menos y tal, elegimos 16 obras y no sé qué. Bueno, cuando estábamos en prehistoria, que está Nea, que le llaman, que es la neandertala, ¿no? Como grandona y pelirroja y tal, ¿no? Que además está bien porque no ponen un modelo masculino, sino que ponen un modelo femenino. Bueno, pues llegó uno de los especialistas, mis alumnas y alumnos se quedaron espantados y hicieron un podcast muy divertido porque... cogimos un bifaz precisamente como, bueno, que estos le llamaron la primera llave Allen de la historia, que es muy divertido porque efectivamente el bifaz se usaba para todo, o sea, pero no se utilizaba solo para matar, se utilizaba para matar, para todo, o sea, para hacer surcos, en fin, para miles de cosas. Y entonces el que lo dice, bueno, y claro, seguramente podría ser un elemento para regalar a las mujeres, y claro, le dijimos, pero ¿desde cuándo? ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no lo hacían? Ah, bueno, claro, o sea, esas ideas, ¿no? O sea, ¿desde cuándo tú puedes pensar que un bifán lo hacían los tíos? O sea,
Eso es lo que sé, eso es el privilegio epistémico que intentaba yo decir. Es decir, cuando eres feminista, tienes un pequeño privilegio epistémico porque dices, oiga, perdone, ¿cuáles son los datos que dicen que un bifaz no? Y encima, luego cuando dice, bueno, lo que hemos descubierto en la cueva de Sidrón, que hay mucho neandertal y tal, es que las mujeres aportaban la diversidad genética. Ergo, los hombres intercambiaban mujeres. Y yo levanté la mano y dije, oye, perdona, yo soy de Vigo y vivo en Madrid y a mí no me ha intercambiado nadie. Y claro, es que, o sea, es como si alguien busca mi historia y como vivo en Madrid, pues no sé, mi padre me cambió mi marido o algo así, que digo, pero ¿de dónde sacas esa interpretación, no? O sea, que ¿para qué se hacían determinados potlatch, etcétera? Pues supongo que para que se conociese la gente y luego tuviesen sus cosas y tal, ¿no? Y es verdad que era la mujer que se iba, o sea, pero tú ¿por qué tienes que interpretar que como es la mujer la que cambia de grupo, es que la intercambian, ¿no? O sea, es que, y digo, y eso fue el mes pasado. O sea, no. Es decir, que hay muchos elementos que dices, madre mía, el amor hermoso. ¿Las preguntas? Olimpia. Y otra cosa más te voy a decir. Es que me estoy acordando del león de Rosa Bonheur. Nosotros hicimos hace casi 10 años los primeros itinerarios del Prado. Y me acuerdo que cuando, o sea, me acuerdo perfectamente de preguntarle a unos del Prado, le digo, ¿por qué no ponéis la obra de Rosa Bonheur? Que está bien, ¿no? ¿Por qué no vais subiendo? Y me dice, Mariana, es que es muy mala de calidad. Y entonces, por mucho que le digamos, o sea, las feministas, no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo llega uno en Twitter, se pone como tal, que me parece muy bien, digo, o sea, de verdad, un poquito de reconocimiento de autoridad, ¿no? O sea, al final el criterio era que como salen no sé cuántas veces en las redes sociales, coges y subes, y ahora ya tiene calidad, ¿no? O sea, bueno, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos en el 2009, que fue porque había un convenio con el Ministerio de Cultura, claro, que si no, a ver, llegamos allí y se supone, yo iba con Antonia Fernández Valencia, que iba a hacer toda la parte de historia, yo hacía más la de las artistas y tal, y entonces dije, bueno, yo sí, eso me dedico más a las artistas que tenéis, y me dicen, es que no tenemos ninguna. Y están todas en los almacenes. Y yo dije, pues subidlas. Y me dijeron que nosotros trabajamos con criterios de calidad. Claro. A ver. Bueno, pues estupendo, ¿no? O sea, claro, o sea, pero es interesante ver cómo esas palabras como calidad, científico, etcétera, son las palabras clave que te sirven para sacar y meter a quien te da la gana, ¿no? Entonces, y sin embargo, al final es un criterio tan aleatorio que puede más un criterio de Twitter que un criterio, bueno, pues se supone que de unas señoras que algo sabemos, señoras y señores, ¿no? Como este señor de aquí, ¿no? que sabemos algo, ¿no? Entonces, ese museo como discurso autorizado, o sea, solo yo puedo deciros qué es la verdad, no me vengas tú a decirme qué es la verdad. Bueno, pues es algo, yo creo que los museos están con una gran crisis de legitimación, creo que hay una gran oportunidad para los museos, pero tienen que ponerse un poquito las pilas. Fíjate que hay muchos más museos pequeños que están haciendo un trabajo muchísimo más interesante. Yo lo he visto, por ejemplo, en toda esta red que tenemos, etcétera, que digamos esos grandes museos que son como dinosaurios y que a ver, le vas a decir. No, bueno, ya. Hola a las dos, muchas gracias a las dos. A mí me ha encantado. Yo trabajo en archivos, no en museos. Bueno, me gusta mucho ver cómo trabajáis la divulgación. Creo bueno, que en archivos tenemos mucho que aprender seguramente de vosotras, de cómo divulgáis y cómo lo enfocáis. Y también veo pues, los problemas que enfrenta Marianne, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la exposición del Museo del Prado, lo que cuenta Marga, las resistencias, nosotros tenemos, a lo mejor también tenemos esas resistencias, las nuestras tienen mucha menos trascendencia porque nuestro mundo tiene menos trascendencia, tiene mucha menos visibilidad. Pues, y como también los grandes, yo creo que también los grandes archivos también son, les cuesta más moverse, o sea, los cambios son duros. Pero bueno, vosotras peleáis, digamos, en una cosa mucho más inmediata, tiene trascendencia a los medios. O sea, nosotros seguramente nuestro no tiene esa trascendencia, pero
a mí, bueno, aparte de que hablamos de centros de la memoria y los museos son una pieza fundamental, creo que todos los centros de la memoria tenemos que colaborar y aprender por nosotros en el tema de comunicación, de análisis de públicos y de cómo lleváis más tiempo trabajando en perspectiva de género. Tenemos mucho que aprender. Ayer hablábamos también de bibliotecas, como el manejo de los lenguajes documentales. Nosotros también tenemos mucho que aprender. A mí me encantó que vinierais y ver cómo trabajáis. Y a pesar de las dificultades, tenéis un camino hecho que, bueno, por lo menos en determinados ámbitos os lo reconocemos y cómo habéis trabajado. Entonces, las gracias a las dos. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo realmente, es que yo hablo mucho, y he estado 9 días sin hablar, porque estaba fónica, pero por ejemplo, en el trabajo que nosotros hicimos de Malicia de las Mujeres fue un trabajo gracias a vosotros. Quiero decir, lo que hicimos fue recoger todo lo que había y hacerlo. Yo lo hice con Ignacio Moreno Segarra, que es un gran divulgador, Nacho, y entonces él, que además viene también del ámbito del periodismo, pero bien, lo que hizo fue, o sea, mi lenguaje es mucho más académico, más pesado y tal, y Nacho me decía, no, tía, esto hay que quitarlo y tal, porque si no, no podemos hacer un audio que se haga medianamente tal. Entonces, yo creo que ahí, pero de donde bebimos, o sea, nosotros no nos pusimos a analizar las lavanderas del tal, ni nos pusimos a trabajar las telefonistas, ni hice un club, etcétera, sino lo que hicimos fue recoger todos los archivos que había y todas las asociaciones que estaban trabajando en archivos de memoria, y con eso hicimos algo que se puede trabajar, como somos muy de educación, se puede trabajar en secundaria, se puede trabajar en la universidad, y luego nos pidió el ayuntamiento, eso es verdad, 4 guías para primaria y secundaria que hicimos Antonia y yo, y que las tenéis también en esto. Yo te diré que a mí lo que me ha llevado a la divulgación es la propia conciencia de que las investigaciones que hacíamos no llegaban a ninguna parte. O sea, que yo lo tengo que decir claramente. A mí me empezó a interesar en un momento determinado, cuando terminé la tesis, vi que no se hablaba de mujeres y dije, ostras, esto no puede ser. Pues esto es lo que yo me voy a dedicar a partir de ahora. Y cambié, lo estaba comentando antes, cambié completamente el tema de tesis. Yo no terminé la tesis, que era sobre industria lítica, cerré la tesis y me fui al Reino Unido a formarme en arqueología de género. O sea, lo cambié radicalmente, ¿no? Pero a mí lo que me ha llevado a la divulgación es ser consciente de que lo que estábamos trabajando muchas compañeras, y por eso hicimos también esta red, es que no llegaba a la gente, y que yo entraba a los museos o abría las revistas de divulgación y seguían estando lo mismo. No es que hayamos avanzado mucho, pero algo sí se ha hecho, algo sí estamos empezando a intentar calar, ¿no? Y sí que vemos que hay un interés y que, o sea, pero que a mí yo me he visto abocada a divulgar porque lo veía como un paso absolutamente necesario, teniendo en cuenta que yo considero la arqueología como un instrumento de transformación social, que yo creo que las disciplinas científicas son esos, instrumentos de transformación social, y que tienes que trasladar a la ciudadanía lo que estás haciendo para que sean conscientes de que todo esto es estereotipo, a pesar de la lucha titánica que tenemos que hacer en algunas ocasiones, son falsos, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces ahora voy a ver la conferencia de clausura y